La historia del lobo feroz. El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo limpio y ordenado. Cuando, un día soleado, mientras estaba recogiendo la basura dejada por unos excursionistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida en forma muy divertida, con una capa roja y su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté, ¿quién era? ¿A dónde iba? ¿De dónde venía? Ella me dijo, cantando y bailando, que iba a la casa de su abuelita con una gran canasta de comida. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque y ciertamente parecía sospechosa con esa ropa tan extraña. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse. Le dejé seguir su camino, pero corrí a la casa de su abuelita, una simpática viejita, y le expliqué lo sucedido con su nieta y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La viejita estuvo de acuerdo en permanecer oculta hasta que yo llamara, y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde estaba acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Me gustaba la niña y trataba de prestarte atención, pero ella hizo otra observación, insultante, acerca de mis ojos salidos. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme mal. Sin embargo, seguí la política de poner la otra mejilla, y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Su siguiente insulto sí logró molestarme. Siempre he tenido problemas con mis dientes tan grandes, pero esa niña hizo un comentario muy desagradable acerca de ellos. Sé que debía haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí enseñándole mis dientes y le dije que eran grandes para comerla mejor. Ahora seamos serios. Ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña loca empezó a correr alrededor de la habitación gritando, y yo también corrí detrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita, me la quité. Fue peor, pues se asustó aún más. De repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme. Yo al verlo sentí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final de la historia, pero desgraciadamente no es así, pues la abuelita jamás contó mi parte de la historia, y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo, y todo el mundo empezó a atacarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en forma tan rara, pero yo nunca más pude ser feliz. Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a este nuevo módulo. Ustedes serán sorprendidos por la forma tan especial, tan diferente que inició este módulo. ¿Cómo empezó este módulo? Con un video de la historia o de la versión de Caperucita Roja. Aquí todos sabemos y conocemos la historia de Caperucita Roja y el lobo feroz. Pero en esta oportunidad, ¿qué historia fue o qué versión escuchamos? La del lobo feroz. Y todos quedarán sorprendidos porque dirán, ¿qué tiene que ver esta historia o qué relación tiene con los medios alternativos de resolución de conflictos? ¿Qué tiene que ver eso con la justicia y paz comunal? Bueno, compañeros y compañeras, les informo que tiene que ver mucho. Es importante siempre escuchar las dos versiones, las tres versiones de todas las partes involucradas para poder tener una perspectiva amplia de todo lo que ocurre en ese conflicto, las necesidades, las posiciones, incluso hasta los sentimientos de las partes que están involucradas, para poder tomar una decisión acorde a la realidad de ese conflicto o poder ayudar a las partes a que consigan la solución de esa controversia. Por lo tanto, es importante siempre escuchar la versión de todas las partes involucradas. Por esa razón, esta historia tiene totalmente relación con lo que vamos a desarrollar en este módulo. En este módulo vamos a desarrollar los procedimientos de la mediación, la conciliación y el arbitraje de equidad. Es fundamental que a todos nos quede claro la diferencia o los elementos que marcan la diferencia entre la mediación, la conciliación y el arbitraje. La mediación es muy fácil, compañeros y compañeras, jueces y juezas de paz comunal. ¿Cuál es la diferencia? Que son las partes las que van a proporcionar las opciones y las alternativas para resolver sus propios conflictos. ¿Y por qué ellos? Porque son los que viven esa situación, son los que están en el conflicto. Ellos, ¿quién mejores que ellos que conocen sus sentimientos, sus emociones y sus realidades para poder llegar a un acuerdo
en ese conflicto o controversia. Con la conciliación es el tercero. ¿Quiénes son los terceros? Bueno, el tercero que está involucrado en este caso van a ser ustedes, las juezas y los jueces de paz comunal, que van a proporcionar las alternativas, las opciones, para que a los vecinos, para que a la comunidad puedan resolver ese conflicto. Y respecto al arbitraje de equidad, ahí es un poco más complejo, ahí la decisión la toman son ustedes. Entonces es importante, partiendo de allí, las diferencias de cada medio alternativo de solución de conflictos, para que al momento de aplicar los procedimientos no incurran en algún error o en alguna confusión al momento que les llegue a ustedes la solicitud de cualquier conflicto o controversia que vayan a resolver. Ya teniendo claro la diferencia o los elementos que marcan la diferencia de la mediación, la conciliación y el arbitraje, podemos iniciar todo lo que tenga que ver con las etapas y las fases del procedimiento de conciliación, mediación y arbitraje de equidad. Tenemos en el procedimiento de mediación y conciliación la solicitud, la notificación, las audiencias y los acuerdos. Respecto al arbitraje de equidad, tenemos la audiencia, las pruebas, las decisiones. Y para ambos procedimientos tenemos la ejecución y tenemos la impugnación o revisión de las decisiones que van a ser dictadas por ustedes, compañeros. Ahora bien, ya señalado de manera general, digamos, todas las fases de los procedimientos que anteriormente les señalé, debemos iniciar con el procedimiento de mediación y conciliación. ¿Cómo se inicia este procedimiento? Muy fácil, muy sencillo. Simplemente con la solicitud que presente un ciudadano o ciudadana ante ustedes. Esa es una solicitud de manera individual. Ahora, si ven un grupo de vecinos, si ven unos consejos comunales, si ven una organización vecinal, es una solicitud de manera colectiva, que también ustedes puedan recibirla. Deben tener en cuenta que en esa oportunidad ustedes tienen que levantar un acta y colocar de manera discriminada, de manera específica, los datos de las partes, de qué trata el conflicto, la situación, y también es sumamente importante y fundamental en esa misma oportunidad señalar cuándo se va a dar la primera audiencia inicial. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿cómo fijo yo esa audiencia? ¿En qué momento? ¿Cuál es el tiempo? La ley es clara. La Ley Orgánica de Justicia y Paz Comunal señala que son 8 días hábiles para fijar la audiencia inicial desde el momento que ustedes reciben la solicitud. Pueden fijar muy bien su audiencia el día 2, el día 3 o incluso el día número 8, pero es importante, compañeros y compañeras, que por favor cumplamos con los lapsos establecidos en la Ley Orgánica de la Justicia de Paz Comunal. Ustedes se preguntarán por qué. Porque uno de los principios fundamentales de la justicia de paz comunal en nuestro país es la celeridad, la rapidez de poder proporcionarle a nuestros vecinos, compañeros, familiares, una resolución del conflicto de manera rápida e inmediata y que puedan lograr y conseguir una convivencia pacífica, en armonía, que es todo lo que queremos y buscamos. Ahora bien, ya recibió la solicitud, el paso siguiente es realizar las notificaciones. Notificaciones a las partes involucradas. Esta notificación debe realizarse de manera personal. Es lo fundamental, es lo esencial, es lo principal que debemos realizar. Y ustedes se preguntan, ¿cómo realizamos esta notificación personal? Muy fácil. La pueden practicar ustedes mismos, pueden apoyarse en los jueces suplentes, también se pueden apoyar en el solicitante que lleve la notificación o en los voceros y voceras de los comités de justicia de paz comunal. De igual forma, en el caso que sea excepcional, compañeros, porque lo importante es que sea personal, es que la realicemos a través de cartel. ¿Qué es un cartel? Simplemente colocar la notificación en la residencia, en el hogar, en donde viven las partes involucradas. Y en el caso hipotético que no es posible realizar la notificación personal o a través de carteles, tenemos los medios telemáticos. ¿Cuáles son los medios telemáticos? Mensaje de texto, llamadas telefónicas o el uso de mensajería privada por las redes sociales para poder realizar esta notificación que es única. Es importante resaltarles, compañeros, que en esta fase se debe precisar a las partes involucradas la fecha, el día y la hora en que se va a realizar esa audiencia inicial, donde las partes simplemente se van a sentar a conversar. Una vez practicada esa notificación, que puede ser personal, por carteles, o por medios telemáticos, da inicio a la fase donde se va a realizar la audiencia inicial. Es importante
saber que no solo van a realizar una audiencia, pueden ser dos, tres, dependerá siempre de la complejidad de la controversia que se les sea planteada o de la solicitud que hagan las partes. Las partes pueden solicitarle a ustedes, juezas y jueces, que se pueda resolver el conflicto en 3, 4, 5 audiencias. O de igual forma, desde su opinión, desde la perspectiva como jueces y juezas de paz comunal, usted podrán decidir cuántas audiencias celebrar en ese caso en específico. Hay conflictos que se puedan resolver en una audiencia. Habrá otros que, bueno, será 2, 3, 4 o 5 audiencias. También es importante que tomen en cuenta que para resolver el conflicto no solo es necesario escuchar a las partes, también pueden y deben de considerar lo necesario realizar traslados a donde se ubica el conflicto o la controversia, pedir colaboración a servidores públicos y privados para escuchar una opinión que esté relacionada o vinculada con lo que ustedes están conociendo. De igual forma, que también es importante convocar al poder popular, porque ¿quién más conoce las situaciones que vive su comunidad? Los voceros, los consejos comunales, la comuna. Entonces es importante escucharlos a todos para que ustedes puedan ayudar al dar las alternativas necesarias y oportunas para resolver ese conflicto. O en caso necesario, ustedes proporcionarlas. O en el caso extremo, ustedes decidir. Lo importante no es la cantidad de audiencia que vamos a realizar, sino es el lapso que establece la Ley Orgánica de Justicia y Paz Comunal. Tenemos 15 días continuos para que el conflicto se pueda resolver. Y de no ser posible en esos 15 días, tenemos una prórroga, que serían 30 días para resolver ese conflicto o controversia. Dentro de esos 30 días, compañeros, podemos realizar todas las audiencias que consideren necesarias, los traslados y escuchar a las personas vinculadas o relacionadas con la controversia. Muy bien. Después de pasar la solicitud, la notificación y las audiencias, los traslados o todo lo que sea necesario para poder tener una perspectiva amplia de la controversia y el conflicto, deberíamos y se debe, compañeros, es importante realizar un acuerdo entre las partes. Es importante que las partes en ese acuerdo sientan que ambas están ganando. No es que hay un perdedor, que hay un ganador, que hay un demandante, un demandado. No, es importante que las partes sientan la confianza de que efectivamente se está resolviendo el conflicto, pero que ambos estamos ganando. ¿Qué estamos ganando? Paz, tranquilidad. Partiendo de ello, en este acuerdo se debe tener en cuenta todo lo que son las condiciones, los lapsos, los detalles, narrar los hechos. ¿A qué me refiero con lapsos? Bueno, el tiempo en que van a durar para ejecutar o cumplir ese acuerdo. Las condiciones las ponen las partes. Mire, vamos a resolver el conflicto de esta forma, de esta manera. Le voy a poner un ejemplo muy rápido y breve. Cuando una de las partes plantea una solicitud por maltrato animal o cuando una de las partes se queja porque hay una vecina con su animal de compañía que lo saca a pasear y hace sus necesidades en las áreas comunes. ¿Cuál puede ser uno de esos acuerdos? Bueno, que lo saque con su cadena y que al momento de pasearlo ella recoja las necesidades de su animal de compañía. Eso puede ser una de las condiciones que queden plasmadas en esos acuerdos. Entonces es importante precisar en ese acuerdo y detallar todo lo que son las condiciones, los lapsos y la manera en que las partes van a llegar a resolver su conflicto. Ahora, esta parte es fundamental que la tengan en cuenta. Estos acuerdos, como es una expresión de la voluntad de las partes de llegar a resolver sus conflictos y sus controversias, no tienen impugnación, no hay revisión. Y eso es importante que ustedes se lo informen a las partes al momento de iniciar el procedimiento, al momento de realizar la primera audiencia inicial, para que ellos tengan conocimiento de que estos acuerdos van a ser definitivos, que estos acuerdos son de obligatorio cumplimiento. ¿Pero por qué? Para lograr una convivencia en paz y tranquila, para que las comunidades y los vecinos tengan una vida tranquila, relajada y podamos realmente reconciliar a la sociedad venezolana. Ahora bien, ya señalado o dejado constancia todo lo relacionado con el acuerdo entre las partes, los jueces y las juezas de justicia y paz comunal homologarán esa decisión. ¿Qué es homologar? Bueno, dar como ejecútese, como dar cumplimiento, dar fe de que eso que las partes plasmaron en ese acuerdo es lo que se va a cumplir.
Es importante recordar que este acuerdo debe ser homologado por los jueces principales. Si en su comuna son 3 jueces principales, son los que homologarán este acuerdo. Si hay comunas donde son 2 jueces principales, son ellos los que homologarán dicho acuerdo. Es importante que estas decisiones sean en conjunto y colectivo. Y les recuerdo que no tienen impugnación o revisión. Esta característica debe expresársela ustedes jueces y juezas a las partes involucradas para que sientan la necesidad de tomar un acuerdo, de resolver el conflicto en esa etapa de los procedimientos de mediación y conciliación.